Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Un fuerte abrazo y un saludo enorme desde Perú. Yo soy Michelle y los acompaño una vez más en una entrevista con personas que realmente vienen haciendo las cosas súper bien y pues a todos nos viene bien escucharlas por la calidad de aprendizaje y de enseñanzas que nos van a dar el día de hoy. Gracias a Dios, hoy me está acompañando un genio, un capo en el rubro de los procesos formativos para adultos. Él es Flavio de Jesús Castillo y me encanta porque el día de hoy nos va a contar un tema de utilidad para ti y para mí. Nos va a contar sobre esos procesos formativos, cuáles las metodologías y las dinámicas que tenemos que tener cuando enseñamos a personas mayores, a personas adultas. Él es doctor en andragogía, que es la ciencia que te enseña y todo el arte para enseñarle a personas adultas. Y también es embajador de la educación de calidad de Latinoamérica desde el 2016. Es charlista en TED y el día de hoy nos va a compartir sus mejores enseñanzas. ¿Cómo estás, Flavio? Bienvenido. Hola, mucho gusto, buenas tardes. Saludos a todos los que nos estén siguiendo en este momento por esta transmisión. Muchísimas gracias, Flavio, por estar aquí con nosotros, por compartir de tu tiempo y pues de gozar de todos tus conocimientos. Olvidé decir que es autor de 24 libros. Así que el día de hoy aprovechen en hacer todas las preguntas que deseen, porque vamos a estar en vivo por lo menos 40 minutos. Y pues no todos los días tenemos a un experto en el tema para enseñanza en adultos, pues en vivo para responder preguntas. Bueno, Flavio, ya que te di la bienvenida y ya estamos en redes sociales en vivo, quiero que de repente nos pongas un poquito en contexto sobre qué es andragogía y por qué en qué se diferencia de la pedagogía a la que estamos acostumbrados. Claro, pero yo también quisiera decir algo de mi introducción. A todos los peruanos que me estén viendo, los envidio porque tienen la Inca Kola ahí cerca y yo no. Es lo que extraño de Perú. Bueno, con mucho cariño para todos mis amigos peruanos. Los que me conocen saben que es cierto lo que dije. Bueno, la andragogía, bueno, la pedagogía, vamos a hablar de, tú dices, yo generalmente, fíjate que en mis charlas intento ya no hacer la comparación con la pedagogía. ¿Por qué? Porque algunas personas piensan que al hacer las comparaciones intento como que ponerla como en evidencia, digamos, ¿no? Así que pido de manera anticipada unas disculpas por si alguien piensa que durante la respuesta que voy a dar esté yo queriendo hablar más de la pedagogía, ¿no? Yo la quiero igual que todos los demás. Y hay algo que vale la pena mencionar. La pedagogía, pues obviamente, el Diccionario de Ciencias de la Educación de Santillana 2003, un diccionario publicado en España, define a la pedagogía como ciencia y arte de enseñar a los niños. O sea, eso es lo que define la pedagogía. Entonces, y además, pues si contamos desde la publicación de la Didáctica Magna de Comenio, de Juan Amós Comenio, pues estamos hablando de casi 400 años, como por 15 años más o menos, 13 años de diferencia, pues ya serían casi 400 años de existencia de la pedagogía. De hecho, Comenio es el padre de la pedagogía. Entonces, pues obviamente, por muchos años, tú eres mercadóloga, por ahí, me parece, entonces, por muchos años la pedagogía ha ganado un posicionamiento del mercado educativo y algunos autores lo han comparado casi como sinónimo de educación. Algo así como, yo puedo decir pedagógico y a lo mejor también puedo decir educativo y pareciera que fuera lo mismo. Sin embargo, más o menos en los años 60, por ahí, mitad de los 60, el doctor Malcolm Knowles, norteamericano, obviamente ya fallecido, empezó a cuestionarse sobre que los adultos y los niños no aprenden igual. Y es cierto, o sea, tú pones a un niño generalmente lo llevan, ¿no? De ahí la palabra también pedagogo, que fue realmente un oficio en la época de los griegos, no era una ciencia como ahora, ¿no? Entonces el pedagogo era el que llevaba, el esclavo que llevaba a los niños a la instrucción. Entonces, quiere decir que el proceso pedagógico es un proceso, en primer lugar, externo al niño, al cognoscente, a la persona que está, no quiere ni siquiera, no va con la idea de, ay, qué bueno que ya me traen a la escuela porque ahora voy a aprender y ahora voy a cuestionar a mi profesor con respecto a esto. O sea, no.
O sea, el niño va realmente a la escuela a ver a sus amiguitos, a relacionarse, a jugar, o sea, el niño va con otro rollo, ¿no? Y cuando llega al salón de clases, porque hay una diferencia entre el preescolar, no sé cómo le llaman en Perú, ya no lo investigué, o el kinder, no sé cómo le llaman ustedes, esa etapa de 3 a 6 años donde los niños están en un ambiente lúdico, fenomenal, los ponen a cantar, los ponen a colorear, los ponen a dibujar, a bailar, todo ese rollo. Sin embargo, se topan con la pared del primer año de primaria, ¿no? De educación primaria, en donde el profesor le dice, hey, ya no te puedes parar, hey, ya no puedes gritar, hey, ya no puedes ir tantas veces al baño, hey, y empieza a frenarlo, y empieza a generarse algo que yo he llamado el status quo, de que tú vienes a que yo te enseñe, yo soy el profesor, el que sabe. Entonces, tú, desde ahí, se te empieza a inculcar una cultura de que eres un ser receptor, y el profesor es quien te va a enseñar y te va a iluminar con sus sabias luces, ¿no? Y entonces el profesor te va a decir, a ver, Michelle, abre tu libro de geografía, página 20, vas a colorear ese mapa, lo vas a recortar, lo vas a pegar en tu cuaderno, vas a escribir, no sé, o sea, pero él te dice qué tienes que hacer y todo lo demás. O sea, tú como niña de primaria, seguramente, pues, nomás seguías indicaciones del profesor. No decías, qué bueno que estamos viendo geografía, profesor, porque fíjese que no estoy de acuerdo con este autor. O sea, no te da esa posibilidad, ¿no? Y creo que todavía un poco más complicado para ustedes, porque yo me quedé con la idea, no sé si todavía sigue siendo así, de que en Perú se trabajan los dos mundos, ¿no? El mundo educativo, científico, y el mundo religioso, de alguna manera, en algunos procesos educativos. Entonces, todavía un poquito más complicado. Ustedes ven la teoría del Big Bang y todavía ven por aquí ahí se me fue el nombre. Adán y Eva. Ok. Génesis, perdón. Ya me acordé. Estoy viejito, por eso se me olvidan las cosas. Entonces, tú ves el Génesis, ¿no? Y ves el Big Bang y bueno, no sé cómo le harán los profesores. A mí me encantaría estar en un salón de primaria ahí en Perú para conocer eso. Aquí en México es algo laico, entonces es complicado, es diferente. Bien, entonces esa es la parte pedagógica, ¿no? El problema es de que ese status quo que ya mencioné, de que tú vienes a que el profesor te enseñe, se va reforzando a lo largo de aquí en México son 6 años de primaria, creo que también ustedes tienen 6 años. Posteriormente tenemos 3 años de secundaria que son pubertos de 10, 11, de 11 a 15 años más o menos. Y tenemos 3 años de bachillerato que son de 15 años más o menos a como 17, casi 18 años previos para entrar a la universidad. Entonces, durante todas las etapas se ha reforzado que tú vienes a que el profesor te enseñe. Él es el que sabe, no tú, él es el que sabe. Entonces, la postura, a pesar de que hayan ejercicios ahora le ponen a la pedagogía muchos apellidos, ¿no? Pedagogía del afecto, pedagogía de la no sé, o sea, la pedagogía es una. Lo que están haciendo es buscarle algunas variantes, básicamente, que no creo que debiese ser así, pero bueno, ahorita no es para comentar cosas de ese tipo. Entonces, a esa pedagogía, a pesar de que sea activa, crítica, afectiva, lo que tú quieras, sigue siendo sometido el ser humano, el cognoscente, en los procesos educativos. Entonces se da una praxis vertical. Yo, profesor, te digo a ti qué tienes que hacer y así vamos, ¿no? Entonces, eso es lo que hace la pedagogía. El problema que se ha dado, Michelle, es el hecho de que en el caso de secundaria y bachillerato que te mencionaba, que son adolescentes básicamente, la pedagogía ya no, como que le queda así chiquita, ¿no? Como cuando ya están a punto de salirse los botones de la camisa, ¿no? Se le queda chiquita a los adolescentes, o sea, imagínate que un adolescente que está en un proceso de cambio en donde mentalmente le está pidiendo que haga toma decisiones, la creación de sus propios criterios, y entonces se para una persona enfrente, un adulto enfrente, y te dice, oye, vas a hacer esto, y abre tu página, y haces esto, y haces lo. O sea, si los adolescentes ni siquiera soportan a sus papás, que son sus familiares,
Ahora imagínate a un fulano o fulana ahí que venga a decirle, y además de muy malas maneras. Yo tengo registrado videos de profesores que de manera retadora los humillan, los ponen casi a golpes, o sea, situaciones así. Por eso digo que la pedagogía les ha quedado chica a los adolescentes. Ahora imagínate a los adultos que ya tienen, si no tienen una carrera, tienen experiencia de vida. Yo he conocido adultos con una sabiduría que me quedo así como sorprendido, o sea, y más si me voy a las comunidades y encuentro filósofos con una cosmovisión que digo, ah, caray, o sea, yo nunca he pensado en eso, o sea, yo no había concebido el mundo así, y ellos tienen un pensamiento mucho más amplio que uno que puede tener estudios, por ejemplo, ¿no? Entonces, la andragogía tiene unas variantes importantes. Por ejemplo, el doctor Félix Adam es otro andragogo muy importante en la fila de andragogos, que casi a la par que Malcolm Knowles estuvo haciendo sus trabajos de investigación. Ambos trabajaron para la UNESCO y estuvieron aportando en todos los congresos de educación de adultos. Entonces, el doctor Félix Adam dio dos principios. Los dos principios tienen que ver con la democratización del aula. Y dijo, espérame, a ver, vamos a platicar. En andragogía, en primer lugar, todos somos iguales, todos somos adultos. Por eso, en lugar de que yo hable de educación para adultos o educación de adultos, hablo de educación entre adultos. Porque tú eres adulto, ¿no? Yo soy adulto, nos reconocemos como tal, y entonces nadie es más que otro. A lo mejor yo tengo la responsabilidad de la materia, porque así me dijo la universidad, lo que tú quieras, ¿no? Pero eso no implica que yo sea más que tú. Entonces, nos reconocemos como adultos y vamos a aprender todos de todos. Entonces, en algún momento tú me vas a dar nuevas ideas, yo te voy a compartir las mías, y vamos enriqueciendo nuestros propios conocimientos. Entonces, ese es el principio de horizontalidad del doctor Félix Adam. O sea, tú y yo somos iguales, ¿no? A lo mejor sí tenemos pequeñas diferencias, por ejemplo, de edad, ¿no? Un aspecto cuantitativo, tú eres ligeramente más joven que yo, por ejemplo, ¿no? Como unos 50 años más joven que yo, pero bueno, eres más joven que yo. En cambio, a lo mejor yo utilizo lentes y tú no, ¿me explico? O sea, tenemos cuantitativamente algunas pequeñas diferencias, pero somos adultos, ¿no? De hecho, en andragogía hay adultos jóvenes, en México a partir de los 18 años, no sé, en Perú, ¿a qué edad alcanzan la mayoría ahí en Perú? También a los 18. 18, bueno, entonces a partir de los 18 ya somos adultos, ¿no? ¿Por qué? Porque la ley nos reconoce como tal y tenemos obligaciones y tenemos derechos. De manera biológica vamos creciendo, ¿no? Nuestro cuerpo ha cambiado desde la adolescencia para acá, ha cambiado mucho. Llega un punto, creo que son como a los 25 años, que ya dejas de crecer y empiezas a partir de ahí a decrecer, ¿no? O sea, ya empiezan a correrte las facturas de la vida, ¿no? Que llamamos así. Si tuviste una caída de niñito, ahora a lo mejor ya te empieza a doler la pierna derecha cuando va a llover, o sea, muchas cosas que van pasando, ¿no? O tu alimentación, si la cuidaste de niño, de joven, ahora tu alimentación, pues obviamente te da la posibilidad de tener un buen cuerpo, a pesar de tener, no sé, 40, 50, 60 años, ¿no? Y muchas cosas de ese tipo, ¿no? La otra es de que socialmente te reconozcan como adulto. Esa sería la tercera dimensión de la adultez. Es que no encuentro mi cámara. Entonces, la tercera dimensión significa que socialmente tú ya tienes participación activa cívicamente. Por ejemplo, en las campañas de elección, cuando necesitan gente para recibir los votos de las personas, o alguna actividad cívica de, no sé, del Día de la Independencia en Perú, lo que sea. La cuarta dimensión tiene que ver con que psicológicamente tú te reconoces como adulto. Yo tengo el registro de un compañero que casi es de mi edad, jovenazo como yo, pero él no trabaja, él ayuda en la empresa familiar.
y no recibe sueldo, recibe domingos, que le llamamos aquí en México. O sea, en los domingos te dan a tus padres un dinero para que te gastes en lo que tú quieras. Entonces, no tiene un sueldo, tiene un domingo, ¿no? Entonces, es algo que sucede. Eso se llama el síndrome de Peter Pan, creo. Es el adulto que no quiso crecer, ¿no? Y entonces él se sigue concibiendo como una persona menor, ¿no? O sea, hay casos sí también de ese tipo, ¿no? Pero bueno, otro principio es el principio que tiene que ver con la participación. Eso es otro principio del doctor Félix Adam. Y dijo, bueno, espérame, tú aquí en andragogía no te voy a decir que eres estudiante. Tú eres un participante. ¿Por qué eres un participante? Porque todas las decisiones que tomemos en pro del grupo las vamos a tomar entre todos. O sea, todos participamos de lo que sería en su momento las decisiones y obviamente las consecuencias de las decisiones, ¿no? Entonces no hay de que no, pues yo no sabía y además no, o que el maestro diga, no, como yo soy el maestro, debo de tener dos votos, ¿no? Porque soy el maestro. No, nadie. Todos igual. Y entonces el maestro, al momento de decidir algo, lo toman como uno más del grupo. No tiene más valor por ser el maestro. ¿Me explico? Entonces, esa situación cambia. El andragogo realmente es un facilitador. Ya está pensando en cómo van a aprender sus participantes. Y el doctor Manuel Castro Pereira, que es otro andragogo, discípulo del doctor Félix Adam, dijo que la andragogía es la libertad del adulto en situación de aprendizaje. O sea, de ese tamaño, ¿no? Entonces, sí hay diferencias entre pedagogía y andragogía, y me fui hacia las partes más significativas, para no entrar en muchos detalles, y te digo, de repente me decían, oye, pues entonces la pedagogía es mala. No, o sea, se confundía la gente, mejor así, poquito en ese sentido. Claro, igual nos pones en un contexto bonito para las preguntas que se vienen y las intervenciones que se vienen. Entonces, yo les agradezco al público que hasta el momento nos vienen escuchando para que nos hagan preguntas aquí en vivo, porque es muy valioso el aporte, ya que estamos todos entre adultos, para conversar y dialogar en una democracia, ya como lo estamos contando aquí. Entonces, bien. Yo quiero aprovechar para preguntar a modo de pregunta personal. De hecho, la pandemia ha traído muchísimas cosas buenas y positivas para mí. Una de estas ha sido abrir mis puertas más internacionalmente, digámoslo así, y enseñarle cada vez a más adultos los temas que yo domino. Entonces, ¿por qué mejor no preguntarle a un experto, no? ¿Cómo es que nosotros validamos que el conocimiento que estamos dando le funciona en la vida real a las personas? De hecho, en primera instancia, para mí es súper bueno cuando se matriculan en algo, porque lo hacen deliberadamente, no es que su papá lo obligó, ¿no? Y siento que el adulto está más en búsqueda de resolver problemas de la vida real que de absorber conocimientos y de tenerlos almacenados. Entonces, digamos que alguien por aquí en este momento planetario decide empezar a enseñar lo que ya sabe a otros adultos. ¿Cómo es que este adulto valida que los otros adultos están enganchados con el tema, les está sirviendo y que pues les está aportando soluciones para su vida diaria? Bueno, tal vez en primer lugar, valdría la pena mencionarte que el proceso que distingue a la pedagogía es el proceso de enseñanza-aprendizaje. Tú cuando oigas enseñanza o proceso de enseñanza-aprendizaje, en la forma en como lo digan, estás reconociendo que es una persona con una orientación pedagógica, porque es inherente, ¿no? La pedagogía se expresa a través del proceso de enseñanza-aprendizaje. La andragogía no. La andragogía tiene un proceso de orientación-aprendizaje. Y el facilitador no va a enseñar, va a orientar a sus participantes. Y la orientación es diferente. A ver, quisiera yo aclarar de que no porque yo vaya a orientar, no tengo intervenciones de exposición que comparto de mi experiencia y de mi conocimiento a los participantes. Puede ser, no necesario. ¿Sí? O sea, el adulto no necesita de repente que alguien, casi como a los niñitos, ¿no? Le digan qué hay que hacer, cómo hay que hacer. Están acostumbrados a eso, déjame decirte que lamentablemente están acostumbrados a eso. Están acostumbrados por el status quo que te mencioné, que se reforzó desde el primer año de primaria hasta, yo he tenido registros
hasta de doctorado. Cuando estuve haciendo lo de mi tesis doctoral, que estaba yo haciendo mis registros, entraba yo a los salones y veía yo que hay personas que llegaban, se sentaban, de maestría y de doctorado, magíster le dicen ustedes, ¿no? Y doctorado, se sentaban a esperar a ver qué le enseñaba el maestro. Y dices, oye, pero ya estás grandote, pero pues bueno, esos son los reflejos del condicionamiento, del status quo que se dio durante todos los años de sus, sobre todo los iniciales, ¿no? Entonces, por ahí hay que hacer la diferencia. Y entonces la andragogía, yo no puedo pensar en enseñar. O sea, si yo meto la palabra enseñar, yo me estoy poniendo el pie en andragogía, para empezar por ahí, ¿no? Sin embargo, los procesos formativos en donde yo he facilitado, bajo ya el enfoque andragógico o la praxis andragógica, hay unas cosas que son bien importantes, ¿no? Que también siguen haciéndose, basándome en tu primera pregunta, siguen basándose en las diferencias entre pedagogía y andragogía. El pedagogo generalmente hace un proceso de enseñanza-aprendizaje y por lo tanto se pone más a pensar cómo le va a enseñar ese tema a sus estudiantes. Es el pedagogo. En el caso del facilitador andragógico, no se pone a pensar eso, ¿eh? Fíjate que nuestra forma de trabajo es muy diferente. En la Universidad San Carlos de Guatemala, en el Centro Universitario Suroccidente, en Mazatenango, es un lugar que yo aprecio mucho porque mis obras sobre andragogía han sido de utilidad en ese lugar para sus estudiantes de maestría. Entonces, muchos de repente me preguntan, oye, Flavio, ¿cómo se hace una planeación andragógica? Ya desde ahí les digo, ¿sabes qué? Ya desde ahí estás mal. Porque si piensas en una planeación andragógica, realmente estás diciéndome planeación pedagógica. O sea, porque en andragogía no hacemos una planeación tal cual. Entonces, cuando yo llego con el grupo con el que voy a estar compartiendo ese proceso formativo, en ese momento es cuando hacemos la planeación, que se llama coplaneación. O sea, porque no es lo que yo quiera hacer. El pedagogo va a llegar al salón de clases. Jóvenes, esa es la materia, la unidad 1 es esto, van a hacer un ensayo de tantas hojas, me lo van a entregar tal día, o me lo van a mandar a mi correo, etcétera. Van a hacer también esto, van a hacer el otro, esta lectura, lo que tú quieras. Pero es como que de mí hacia allá, ¿no? Eso hace un pedagogo. En el caso del andragogo, ¿no? Jóvenes, este es el tema. ¿Cómo quieren ustedes abordarlo? ¿Quieren trabajar en equipos? Generalmente yo doy 3 opciones. ¿Quieren trabajar en equipos de 1? ¿En equipos de 3? ¿En equipos de 5? O sea, tú decides. Y en el salón de clases va a haber tantos equipos como ellos hayan decidido. No es tampoco porque me ha tocado también hacer registros en universidades, de que una maestra en especial me llamó la atención porque dijo, a ver, fulanita, a ver, Michelle, tú vas a trabajar con sutanita y con perenganita. Oiga, pero no, tú vas a trabajar con ellos y le echa el mismo rollo que le echó la maestra o el maestro de secundaria a los jóvenes, de que tienen que aprender a trabajar con quien sea, bla, bla, bla. Oye, tú trabajas con quien quieras, a mí me interesa que haya equipos, ¿no? Y entonces, cuando hay equipos de 1, de 3, de 5, aunque parezca irrisorio decir que hay equipos de 1, que son de manera individual, es importante darles la opción, porque hay adultos que, primera, se conocen a sí mismos. Saben, por ejemplo, saben sus horarios, saben las distancias, saben sus compromisos, y de repente dicen, ¿sabes qué? No se preocupe, yo mejor lo hago solo. O sea, no empato con otras personas, por lo tanto, mejor lo hago solo, ¿no? Y hay personas que buscan hacer equipos de 5, ¿no? Y no faltará aquel que te pregunte, oye, ¿no se puede de 6? Porque, o sea, digo, no faltará aquel que te haga esa pregunta. Pero generalmente yo trabajo con equipos impares. Porque si hay alguna discusión, habrá alguien que defina dentro del equipo qué hacer. Y no tener que andar metiéndome en cosas que no me corresponden, ¿no? Entonces, el proceso de orientación-aprendizaje va a provocar que dentro del aula haya, por ejemplo, si se formaron, vamos a hablar de 8 equipos, ¿no? Pues va a haber 8 maneras diferentes
de abordar esa materia. O sea, no va a ser una sola manera como hace el pedagogo. El pedagogo dicen, a ver, ahí les va, ¿no? Presentación 1, presentación 2, lectura 1, lectura 2, si es virtual, foro 1, foro 2 y bla, bla, bla. O sea, no. El pedagogo le puede funcionar, al andragogo no. El andragogo tiene que estar viendo las propuestas que cada equipo hizo para abordar su contenido y además las evidencias que decidió utilizar. A lo mejor tu equipo, Michelle, decidió utilizar y hacer un video, por ejemplo. Y a lo mejor tu equipo decidió hacer un podcast. O a lo mejor otro equipo decidió hacer un ensayo. Lo que ustedes decidan, ¿me explico? Entonces, yo no voy a meterme de, no, tú no vas a hacer el video, Michelle, vas a hacer lo que yo te diga. No, o sea, acuérdate que es la libertad del adulto en situación de aprendizaje. Y entonces ahí es donde se cumplen ese tipo de cosas. Por lo tanto, hay algo muy importante que no te he mencionado, que es, si yo te doy a ti como grupo la posibilidad de que decidamos cómo quieres abordar la materia, entonces también tengo que darte el derecho de que decidas cómo va a ser tu proceso de evaluación. Y lo más importante en andragogía es que el mayor experto del aprendizaje del participante es el propio participante. Y en un proceso de autoevaluación sale a flote. Me ha tocado experiencias de estudiantes de maestría que me dicen, oye, Flavio, mira, la verdad, no aprendí nada, no hice las lecturas, no hice mis trabajos, pienso que no debo de pasar la materia. Y yo así lo dejo, No voy a decir, ay, qué buena onda, porque resulta que fue muy sincero, ahora le voy a pasar con 8. No, o sea, yo no decido eso. Si él dijo que no pasó, no pasó, porque él es el mayor experto de su aprendizaje. Yo puedo tener cierto acercamiento, por ejemplo, qué tanto aprendiste o no, pero realmente el que supo realmente si aprendió o no, fue él. ¿Sí me explico? Entonces ahí hay muchos cambios y muchas maneras de trabajo entre uno y otro. No sé si contesto tu pregunta, Michelle. No, me dices, por favor, Sí, de hecho está bien, y agradezco también la corrección, porque como que también estamos súper acostumbrados, y digo que yo también estoy muy acostumbrada a esa metodología de enseño, recibo, y que en alguna parte nos involucramos todos como un liderazgo democrático. Entonces, siguiendo esa línea de formador y de que todos somos como que involucrados del proceso formativo, ¿cuál sería la manera correcta quizás de encaminar en un propósito final de solución, ¿no? Para que no se quede muy disperso y poner cierto orden, ciertos retos, ciertos logros dentro de un salón de formación o un escenario virtual de formación. Ok. Quizás me sigo metiendo en la pedagogía, no sé. Todas las plataformas existentes hasta este momento están concebidas desde un pensamiento pedagógico. Moodle, Classroom, Edmodo, la que tú quieras, ¿no? Bright Space, Blackboard y todas las que haya, ¿no? O sea, todas están pensadas en un sentido pedagógico. Que el maestro es quien califica, que el maestro es quien recibe el trabajo y asigna la calificación, ¿no? O sea, ese sería un pensamiento pedagógico, pero realmente, pues yo lo que he hecho es hacer algunos trucos, por decirlo de alguna manera. Entonces te digo, a ver, Michelle, me dijiste que ibas a hacer un video, ¿no? Entonces, ¿cuál es mi trabajo como facilitador? Yo tengo ya un rubricario, o sea, una cantidad de rúbricas para evaluar diferentes cosas. Entonces, busco la rúbrica que dice video. Y entonces, digo, bueno, con respecto a tu video, mira, aquí está, voy a mostrar una hoja en blanco. Aquí está, esa es tu rúbrica. Y basado en esta rúbrica, tú y yo vamos a hablar de tu video, ¿no? Entonces, cuando tú me entregues tu video, te voy a pedir que por favor me entregues tu rúbrica ya evaluada por ti. Si es en equipo, bueno, por tu equipo, ¿no? Para que veamos desde ahí qué fue lo que hicieron. Y generalmente coincidimos, cuando ya empiezas a crearle el pensamiento de criticidad al adulto, coincidimos generalmente. Yo como facilitador no me meto tanto a, no, estás mal, esto no es así, o sea, no, nada de eso. Generalmente retroalimento nada más.
Pero en el caso de del estudiante, o del participante, perdón, a veces le cuesta trabajo si no ha tenido procesos de experiencias anteriores, andragógicas, como que se traba, ¿no? Oye, tú me estás pidiendo que te diga qué voy a hacer para que yo pase la materia, porque ellos lo reducen en pasar la materia. Y me estás diciendo que además cuando te entregue mi trabajo, te entregue la rúbrica. O sea, a veces no son creíbles para ellos ese tipo de cosas, porque están acostumbrados a la cuestión pedagógica. Y luego hacen comentarios como, no, pues es que ese facilitador o ese maestro, como quieran decir, ese profe, ni enseña. Pues obviamente no voy a enseñar, ¿por qué? Porque no soy pedagogo, ¿no? Entonces, a veces la inercia también cuesta mucho trabajo, pesa bastante, para romperla un poco con los adultos, ¿no? En el caso del proceso virtual, justamente ayer, antier, yo puse una nota en mi Facebook, de que los mensajes debiesen ser muy claros en los procesos virtuales, porque una cosa es lo que tú dices, otra cosa es lo que tú entiendes y otra cosa es lo que tú haces, ¿no? ¿Por qué? Porque yo no fui claro en mi mensaje. Entonces, el adulto tiene tanto ruido en la cabeza que si no soy preciso en la comunicación con ellos, no pueden procesarlo y hacer lo que piensas tú que van a hacer, ¿no? Entonces, el adulto, pues está un poco complicado en cuestión de, imagínate una persona que mal alimentada, también en su momento con cansancio ya acumulado, o sea, tiene una vida de repente un poquito más desordenada que un joven, por ejemplo, ¿no? O que un niño. Entonces, ese adulto como participante no es una perita en dulce, es un complejo, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor si, por ejemplo, no sé si te ha tocado en tus procesos formativos, pero de repente hay adultos que no, si tú le preguntas algo, no te va a contestar. ¿Por qué? Porque le queda muy claro que no quiere ser mal exhibido, ¿no? Eso es inseguridad de sus conocimientos, ¿eh? O sea, no es que tú hayas cometido algún fallo por preguntarle, sino que más bien el adulto no se reconoce como alguien de buen nivel, y entonces le entra la inseguridad y por lo tanto mejor no participa. Entonces hay muchas cosas que pueden suceder. Entonces, en la virtualidad, los mensajes tienen que ser claros. El proceso de negociación a veces tienes que reducirlo y a lo mejor hasta inducirlo, si es posible, que no es lo correcto, pero pues no es lo mismo estar en un espacio presencial que virtual para hacer las negociaciones, ¿no? Entonces, pero sí puedes llegar a hacerlos, o sea, sí lo puedes hacer en una videoconferencia como esta, por ejemplo, tener a los equipos que se formen, que construyan, todo eso sí se puede hacer. O sea, entonces, le tienes que dar un poco la vuelta a las plataformas actuales, digo, porque están en un concepto pedagógico. No sé también si te contesto, pero si no me vas diciendo, por favor, Michelle, que estoy para servir. Sí, Flavio, una pregunta antes de empezar a leer. Ya nos están haciendo preguntas por los comentarios y te están enviando saludos. Me interesaría saber mucho, así no te imaginas cuánto. De hecho, yo solo tuve un profesor en la universidad que por ahí se encaminaba con la metodología que nos vienes contando y que al principio a todo el mundo nos descuadró. Dijimos, ¿y a qué le pasó? No te evaluábamos nosotros resolvíamos los casos, nosotros veíamos cómo aprendíamos y todo el mundo pensaba que el profesor era un flojo. Pero al final aprendimos muchísimo, todos terminamos aprendiendo, si querías irte al baño te parabas y te ibas, no tenías que pedir permiso, o sea, te comportabas como adulto en la vida real. De repente, Flavio, nos ayudas porque yo sé que el público que nos está escuchando y que nos va a escuchar después, hay una gran, digamos que una proporción muy grande de profesores universitarios aquí que no practican necesariamente la andragogía, sino una pedagogía, y que probablemente despierte esta conferencia o este Facebook Live una necesidad pues de mejorar y de pulir su proceso de formación con otras personas. ¿Qué consejo le darías? 2, ¿por dónde deberían de comenzar? 3, ¿cómo le comunican a la universidad? Oye, voy a practicar eso. Michelle, despacito porque apenas me quedé en el punto 1. A ver, otra vez, por favor, del punto 1 en adelante. Claro, o sea,
Uno, de repente, ¿qué consejo le darías a alguien que en este momento está comprendiendo la andragogía y le ha llamado la atención y dice, ay, yo también quiero, o sea, va a funcionar, ¿no? Voy a generar un liderazgo bonito en el espacio de formación. Dos, quizás, ¿cómo le comunico a la empresa, universidad que me contrata, que voy a empezar a formar bajo esta metodología? Y tres, pues como de repente hago un antes y un después de mi vida como profesional, ¿no? De hecho, los docentes, por decirlo así, ahora que quieren ser formadores, sus anteriores alumnos y ahora las personas que le van a acompañar en el proceso de formación van a ver qué pasó. Ok. Bueno, el primer paso para que pases de pedagogo a andragogo es el paso más difícil, Michelle, porque se llama ego. El pedagogo que tiene que pasar de pedagogía a andragogía tiene que dejar el ego. Y eso, híjole, es media vida para las personas de repente soltarlo, ¿no? Tú sabes de eso. Entonces, porque trabajas temas me imagino que de superación y de desarrollo humano, ¿no? Entonces, tú sabes que el ego es algo que podemos morir por él, ¿no? Podemos morir en la raya por él y no dar un paso hacia atrás, ¿no? Cuando con un paso hacia atrás nos podemos salvar, ¿no? Entonces, pero hay personas que son valientes y dicen, vámonos, órale, dejo mi ego aquí a un lado y voy hacia adelante. O sea, pocos, pero sí sucede, ¿no? ¿Por qué? Porque toma en cuenta que, y tú también lo sabes, porque creo que también trabajas temas de capacitación, lo que sería nuestra zona de confort, de repente es tan amplia y tan estructurada ya, que no nos la podemos quitar tan fácilmente, ¿no? Y me ha tocado ver gente que de repente empieza a hacer comparaciones. A ver, yo te dije que esto es un principio de horizontalidad y participación, y sale por ahí, no te falta, ¿eh? Un profesor hasta de primaria que dice, no, yo hago eso con mis alumnos. Dices, caray, ¿no? Pues qué alumnos tendrá usted, porque para que tengan esa capacidad de decir, oiga, no se preocupe, profesor, yo voy a decidir qué voy a hacer para presentarle mis aprendizajes. Dijo, pues ¿cómo le hará, no? Entonces, pero habrá otros que digan, porque tengo testimonios de personas que me han dicho, Flavio, me retaste, lo hice y estoy encantado con lo que estoy haciendo ahora, ¿no? Entonces, o sea, muy pocos, pero sucede también, ¿ok? Entonces, yo creo que el primer paso sería tener la voluntad de que pase lo que pase, yo sigo adelante, ¿no? Y la verdad que romper una noche antes con tu praxis pedagógica y decir, mañana empiezo con mi praxis andragógica, que a mí me pasó, estoy hablando de hace 8 o 9 años, las piernas otra vez te vuelven a temblar, la boca se te vuelve a resecar, o sea, dices, y empiezas a sudar y dices, Dios mío, espero que esto esté funcionando, ¿no? Porque estás empezando un nuevo camino. Hay un video muy bonito que es de un futurólogo que habla sobre paradigmas, se llama el video, paradigmas. Entonces, en ese pequeño video, dice ese futurólogo, que ahorita no recuerdo su nombre, dice que para comenzar un nuevo paradigma tienes que retornar a cero. O sea, no importa qué tan experto seas en lo anterior. ¿Quieres cambiarte de paradigma? Tienes que empezar de cero. O sea, no tienes que olvidar tus experiencias, ¿no? Sobre todo las mejores, ¿no? No las olvidas. Sin embargo, sí tienes que cambiar y empezar de cero. Quiere decir que empezar de cero es dejar afuera lo que no nos va a servir, ¿no? Y eso también sería algo complicado. Tú sabes que los adultos somos complicados en querer soltar lo que ya conocemos y que nos aferramos también ahí, ¿no? Es casi como el ego, es por otra parte. Entonces, el segundo punto sería como retornar a cero nuevamente, ¿no? Y decir a partir de mañana o de hoy, si es que hoy decidí hacerlo, empezar a darle. Por ejemplo, yo he dicho, voy a poner el ejemplo con mi hojita. Aquí está mi hojita. A ver, ¿dónde está? Ahí está mi hojita, ¿no? Entonces, el arma más poderosa de un pedagogo en el salón de clases es esta hojita, su lista de asistencia. Tú me haces algo, Michelle, su apellido, por favor, y ya voy a la lista, un punto menos, ¿no? Me viste feo, otro punto menos, ¿me explico? Esa es el arma principal del pedagogo.
En cambio, el andragogo dice, miren, aquí está la lista, la dejo aquí en la mesa y es de todos. Hacer eso, esa es la parte del ego que te digo que es como tener que aprender a soltar cosas, ¿no? A quitarte esa enfermedad que se llama controlitis, ¿no? El pedagogo es muy de control. Y además el pedagogo genera dependencia. A ver, Michelle, lo que tú se te ofrezca, pregúntame a mí, porque yo soy el que sabe. Pregúntame a mí, o sea, y como que se autodirige como la única fuente del saber, ¿no? En cambio, el andragogo dice, no, hombre, pues, si encuentras en internet, en un libro, donde tú quieras, ¿no? O sea, el chiste es que tú vayas conformando tus conceptos. Ah, también estoy yo. Si se te ofrece, ahí estoy. Pero no soy la fuente principal, ¿no? Estoy para servirte. O sea, tengo una actitud de servicio diferente. Soy como una especie de proveedor de recursos. Tú me dices, oye, es que yo no conozco, por ejemplo, me tocó en un grupo. Es que no sabemos, profesor, cómo definir un problema. Caray. ¿Conocen el diagrama de Ishikawa? ¿No? Ah, no se preocupen, yo se los enseño. Y ¿no? Rápidamente les expliqué cómo hacer el diagrama de Ishikawa y bla, bla, bla. Ah, ya, entonces ya se pusieron a hacer eso. Pero a veces puede ser el asunto grupal o a veces puede ser en un pequeño equipo. Oiga, fíjese que esta parte no nos queda claro. ¿Cómo le hacemos? Como sé que es un problema nada más de ese equipo, me refiero a ese equipo. Y yo le proveo el recurso, le puedo pasar una presentación, le puedo pasar un link o un enlace, como lo conozcan ustedes, le puedo pasar no sé, mis apuntes, lo que sea necesario para que ellos puedan en su momento solventar esa circunstancia. Entonces, mi chamba como facilitador andragógico es otra, ¿no? Yo te acerco los recursos, pero no te voy a enseñar, ¿no? Puedo orientarte y decirte por dónde es. Y además te puedo hacer con preguntas, te puedo cuestionar, oye, ¿y no consideraste tal cosa? Oye, porque sé que eso es importante para lo que tú me estás preguntando o planteando, y a lo mejor si no lo consideraste, pues te puedes ir por un camino equivocado, pues, ¿no? Ese tipo de cosas hacemos nosotros. El tercer punto sería que vamos a poner que el pedagogo dijo, me convierto en andragogo porque yo trabajo con adultos, ¿no? Punto número 2, pues ya lo solventé también, con mi praxis andragógica. Y el punto 3 sería que yo hable con mis estudiantes. O sea, tengo que comunicarles. El problema del pedagogo es de que él decide, no le da igual quién esté enfrente, la verdad, a un pedagogo. Él decide, ¿saben qué? A partir de este momento vamos a hacer las cosas de esta manera. Lo decidió él, ¿eh? En cambio, el andragogo va a tener que explicarle al grupo, oigan, miren, yo soy andragogo y hice esta pequeña presentación para explicarles que yo no vengo a enseñarles, que aquí vamos a trabajar de esta manera, que esto tiene que ver con esto, que la evaluación, todo el rollo. ¿Por qué? Porque si no, pueden llegar a tener ese falso pensamiento de decir, oye, nada más está cobrando porque ni siquiera nos enseña. ¿Me explico? O sea, para no tener un pensamiento equivocado del facilitador, es mejor explicárselo desde el principio, ¿no? Y además, yo mismo cuidar que yo no caiga en ponerme el pie en mi práctica andragógica. Por ahí sería el camino, Michelle. De hecho, Flavio, me hace recordar tiene un poquito que ver. Hace algunos años me invitaron a enseñar algunas cosas, ¿no? Digamos que por un diplomado. Y las personas que querían optar por esa formación dijeron, nosotros no queremos que nos enseñe o que sea parte de este proceso alguien mucho menor a nosotros. Y me dijeron, Michelle, pues en ese entonces yo tenía como 20 años, ahorita tengo 24, no se puede porque eres menor que ellos. Entonces, ¿qué hacemos en estos escenarios donde de repente podemos ser recursos de formación para otras personas, pero más bien las otras personas no se desprenden del ego, por decirlo así, y no aceptan o no toleran que quien los vaya a ayudar en ese proceso de formación sea alguien menor? Sí, me pasó también a mí, Michelle, no lo comenté previamente, pero me pasó igual. Yo a mis 23 años tenía maestros o magísters, como le llaman ustedes, doctores incluso de instituciones fuera de mi país, ¿no?
gente que yo tenía 23 años, ellos tenían como 40, 50 años, ¿no? Y además siendo autoridades de sus planteles, porque eran directores, subdirectores de planteles, ¿no? Y entonces, cuando los veo, era la primera vez incluso que yo participaba en un proceso formativo, todavía peor. Sin embargo, a mí cuando me presentaron, entonces soy ingeniero civil. En mi época, yo siempre he dicho, en mi vida pasada fui ingeniero civil. Entonces, cuando me presentaron, el ingeniero civil Flavio Castillo les va a enseñar, bla, bla, bla. Yo estaba con mi hojita así, mira. Me temblaba la hojita de todo lo que... Él les va a leer lo que van a ver en este curso, ¿no? Yo con mi hojita temblando ahí, ¿no? Y entonces empecé a hablar. Mi esposa dice que yo tengo el micrófono integrado porque hablo muy fuerte. Entonces, empecé a hablar y no se me olvida, esta persona se llama Celso, fíjate, estoy hablando de 1986, enero de 1986. Se llama Celso, de la parte norte de mi país, y desde atrás dijo Celso, no se oye, o sea, nada más como para... Y yo tuve dos opciones ahí, Michelle, o salía corriendo, o me sobreponía al asunto, ¿no? Claro. Me enojó tanto el asunto, o sea, porque distingues quién lo hace por algo sincero o por algo por burlarse de ti, ¿no? Me dio tanto coraje que se me quitaron los nervios en ese momento y hablé ya normal. Entonces, pero ya con el tiempo voy aprendiendo, Michelle, que actualmente aprendemos incluso hasta de los niños más pequeños. Hay niños, por ejemplo, si tú quieres aprender un videojuego, no le preguntes a un adulto, pregúntale a un niño, ¿no? Y el niño te va a decir, mira, yo primero de aquí, y vas a hacer eso, y vas a hacer... O sea, en ese momento eres tu facilitador. Y él te está pasando desde su experiencia de videogamers, ahí los mejores consejos, pero no hagas esto, no hagas aquello, vete por aquí, no te vayas por... ¿Me explico? Entonces, en este mundo actual, yo creo que ya que un participante se pusiera en ese plan de ego, la verdad que yo le diría, oiga, no se preocupe, mire, ahí está la puerta, adelante, búsquese otro que se acomode más a usted. Aquí yo mientras sigo con mi proceso formativo, ¿no? O sea, si esa persona no le ve la valía al que está enfrente, entonces hay en mi especialidad en orientación y desarrollo humano, decíamos que si tú no ves la valía de mi persona para apoyarte en tu proceso formativo, entonces mejor consíguete otro. No te voy a servir, ¿no? Porque tú ya te estás predisponiendo a mí. Y como una persona predispuesta a mi persona, no te voy a servir, aunque me ponga yo de cabeza, aunque yo sea el mejor facilitador del mundo entero, aunque yo me haga 1000 cosas, no te voy a servir porque tú ya te predispusiste a mí. Y entonces, de una manera muy cortés, le puedo decir, bueno, ¿sabe qué? Lo siento, así no le puedo ayudar. Adelante, ¿no? Que la fuerza lo acompañe y ya lo mandas por allá. Entonces, sí, es bastante desagradable tener que convivir con personas mayores que tú, porque de repente te ven así, casi hasta te barren, ¿no? ¿Y qué me va a enseñar a mí? Que yo, quién sabe qué, o sea, los egos ahí otra vez, ¿no? O sea, pues ni modo, o sea, Michelle, uno se sobrepone, hace su trabajo, pues pobre de ellos que se cierran a las oportunidades de aprendizaje, ¿no? Así es. Pero sí, es difícil, ¿no? Pero ya supongo que con experiencia y el colmillo retorcido. Mientras que hemos estado aquí en plena conversación, están haciendo comentarios, quiero leerlos para responder algunas preguntas. Bueno, Minerva nos saluda desde México. ¿Cómo estás, Minerva? Un fuerte abrazo. José López también envía un saludo. Lupis del Puerto también te saluda. Saludos, doctor Flavio Coloca. Mi ex y tenemos una pregunta. Muy bien, saludos. Voy a terminar de leer los saludos y me voy a ir al final con las preguntas. ¿Estamos de acuerdo? Vete con las preguntas, vete intercalando, no hay problema. No te preocupes, listo. No se te complique. Entonces tenemos una pregunta de Dialmer Fernando, que pregunta, ¿qué estrategia usa para motivar a los adultos a diferencia de los jóvenes? ¿Qué diferencia? Bueno, debemos de entender, y ese es un principio del doctor Marco North, el padre de la andragogía.
él también enunció principios, no los mencioné porque pues no es una conferencia como tal, ¿no? Pero uno de los principios del doctor Malcolm Knowles es el hecho de que un adulto, cuando se somete a un proceso formativo, es que identificó que ese proceso formativo es parte de su plan de vida. O sea, tú decidiste como adulto meterte a un curso, por ejemplo, a un diplomado de los que tú impartes, pero porque ya identificó que ese diplomado es parte de su plan de vida y que le va a servir para esto. O sea, ya le quedó claro. Entonces, la ventaja en ese sentido es que el adulto ya entra con una motivación propia. Puede haber una motivación adicional, que es el valor que el adulto le dé a ese proceso formativo. Si es un proceso formativo muy peleado, muy solicitado, decir, no, mira, yo sí estoy ahí, ¿no? O sea, él le puede dar el valor que tú quieras. Yo pongo siempre el ejemplo, tengo un hijo que es médico, entonces yo siempre he dicho que, y pongo como ejemplo, el valor intrínseco que le damos a las cosas. Por ejemplo, él, cuando se puso por primera vez su bata, ¿no? Característico del estudiante de medicina, yo creo que en ese momento se dio el golpe de su vida, de decir, ay, canijo, ¿no? Yo voy para médico, o sea, me explico, o sea, aunque ya después no se la quieran quitar, ¿no? Ya hasta para dormir creo que la usan también, pero ya es una exageración ahí. Pero lo distingue. No cualquiera es estudiante de medicina en ese momento. No cualquiera se pone en ese momento una bata, ¿no? Entonces, igual le pasa al sacerdote, o sea, al seminarista, bla, bla, bla. Entonces, es el valor intrínseco que tú le das también al estudio que tú decidiste inscribirte, porque digo, yo jamás he visto y espero no verlo, de que el papá lleve al adulto, oiga, le traigo a mi hijo para que me lo inscriba aquí, ¿no? O sea, no creo que suceda, ¿no? Entonces tú mismo tienes una motivación ahí. Ahora, tú como persona, como andragogo, lo que tienes que hacer en los primeros minutos de tu proceso formativo es generar lo que se llama rapport, ¿no? El rapport famoso, que es la empatía, que haya química, una conexión entre nosotros, ¿no? Porque si no lo hay, igual, como en el caso anterior, aunque te pongas de cabeza, no va a funcionar, ¿no? Si tú llegas y los ves de arriba abajo, como diciendo, pobres chamacos, esto, o sea, no, pues ya desde ahí, yo estoy en una actitud incorrecta hacia ellos. Pero, perdón, es que me pico el ojo. Pero si ellos en su momento ven sinceridad, ven honestidad, ven respeto, ven además que, porque de hecho el adulto es muy de referencias de currículum, ¿no? A ver quién es esa persona que va a estar enfrente de mí, ¿no? Ah, no, sí, mira, qué bien, o sea, ¿me explico? O sea, tiene muchos puntos que provocan la empatía y la posibilidad de decir, ah, no, ¿sabes qué? Te reconozco que eres una persona que sabe de esto, pues vamos a trabajarlo, ¿no? Y además tú dices, a ver, me voy a remangar mis mangas, valga la redundancia, y vamos a trabajar a la par, ¿no? No es de que yo esté aquí arriba de un, no sé, de una columna ahí como el máximo de tal cosa, ¿no? O sea, ven que estás ahí con ellos, estás trabajando a la par con ellos, entonces dicen, oye, es que este cuate, mira, está aquí conmigo, y está haciendo esto igual que yo, ¿no? Entonces, cuando ven que eres genuino, existe esa motivación. Y la verdad que son procesos formativos preciosos al final, ¿no? De ricas experiencias y de grandes amigos, de grandes amigos. Así es, o sea, vas haciendo ahí con el tiempo, ¿no? Así es. Adelante. Seguimos. Bueno, yo contenta con esa respuesta también, ¿ah? Me ha encantado. Ricardo nos pregunta, no, saluda, pero por abajito tiene una pregunta. Te saluda, dice, saludos desde Perú. Regina coloca, no sé si es Regina, sí, o Regina, pero ya digamos que Regina. Dice, muy buenas tardes, qué gusto verlo de nuevo, doctor Flavio, saludos desde Oaxaca, Oaxaca, México. Oaxaca, México. Con J, como si fuera J. La X suena como J para nosotros, Oaxaca. Ah, con son Xochimilco. Ah, ya. No, bueno, ya luego platicamos de la X de México, ¿no? Estuve en México el año pasado y me quedaba así. Puede sonar como J, la X, o puede sonar como Che, ¿no? Claro, uno no sabe, bueno, aquí en Perú. ¿no? Muy bien, no te preocupes. Sigamos.
Sigamos. Bueno, Ricardo coloca que nos saluda desde Educap, Perú. José Ay, López cómo no. coloca, EduCap sí, fue la organización que me distinguió por invitaciones por varios años para ir a tu tierra. Entonces, por ellos es que conozco Chiclayo, Cajamarca, Tarapoto, ¿no? Lima, claro, obviamente. lindo, lindo. Bueno, de hecho yo soy colombiana, pero tengo el privilegio también de tener la nacionalidad peruana y de Ok, gozar de los placeres de todo peruano. La muy bien, buena comida y la Coca-Cola. muy bien. Bueno, sigamos. José López coloca, justo cuando hablábamos del ego, él pone el peor enemigo de la existencia humana, el ego. Sí, Y tenemos coincido con eso. una pregunta de Ricardo, que es, ¿cómo podemos lograr formar, digamos, cualitativamente mejor a los adultos frente a las diferencias que existen con la educación de los niños y jóvenes? Bueno, a lo largo de la plática he intentado compartir justamente eso, ¿no? La andragogía es no directiva, ¿no? O sea, en ese sentido, significa que la andragogía no va a estar sobre los participantes ahí, hace esto, hace el otro, como yo decía, ¿no? O sea, hay una gran libertad, o sea, cuando tú llegas a un salón donde hay participantes y además están bajo un proceso andragógico, o sea, te das cuenta que ellos están haciendo una cosa y los otros están haciendo otra cosa, o sea, dices, oye, ¿y esto qué onda? ¿Por qué es así? O sea, es que desde las propuestas que cada quien hizo, en la parte de la coplaneación que te decía yo, hay un proceso que tienen que contestar, hacer un contrato de aprendizaje, que lo firman, en donde dicen qué van a hacer, cómo lo van a hacer, cuándo lo van a entregar, cuánto vale. O sea, son decisiones de ellos, mías. Y entonces, ellos lo firman y me lo entregan y yo también lo firmo. ¿Y sabes cuál es mi compromiso como andragogo? No ser interferente. Si tú me dijiste que vas a hacer esto y esto y esto, yo lo respeto y lo firmo. Pero si imagínate que yo te dijera, no, ¿sabes qué, Michelle? Estás mal. Aquí mejor te borro esto y pon esto. No, o sea, eso ya sería pedagógico, ¿no? Pequeñas diferencias. Entonces, desde ahí sería, ¿no? Trabajar andragogía como los principios de doctor Félix Adam y hacerlo democratizado el proceso de aprendizaje. Muy Sí, bien. muy bien. Bueno, cada vez queda mucho más claro y yo contenta, mira que llevamos casi una hora aquí conversando, ¿En serio? aprendiendo, formándonos. Bien. Sí, pasó rapidísimo. Bueno, Una Ricardo pena. también acaba de colocar interesante charla que merece ser divulgada para las personas mayores. Ricardo, compártelo, compártelo para que llegue a todos tus contactos y tus Claro, contactos lo por manden a un favor, montón y así compártanlo, sucesivamente. por favor. Sí. Madeleine coloca excelente y hasta aquí tenemos comentarios. Yo sé que lo van a ver después en diferido, así que sáquenle mucho provecho a este conversatorio que hemos procurado que sea como para todo público, para quienes quieran comenzar con la andragogía, para quienes les parece bonita la manera de aplicar todo esto en personas adultas. Me pareció bastante interesante el realizar un contrato porque aterriza incluso al mundo real, o sea, así funciona la vida real, el mundo real más allá de un aula universitaria o escolar. Entonces, sí es importante y rescato muchísimo, lo voy a aplicar, prometo que lo voy a aplicar, voy a trabajar en aplicarlo bastante, esta metodología que para mí es muy, muy nutritiva en un proceso de formación, y agradecida totalmente, Flavio, por estar aquí conmigo, por haber compartido todas estas experiencias que nos nutren como seres humanos y como profesionales. Tenemos un Muy bien, último comentario de Abril que a ver. pone, para mí resulta frustrante la falta de compromiso del adulto en su aprendizaje, como cómo validar el conocimiento cuando el adulto se sobrecalifica. ¿Qué le dirías a Abril? Muy bien, claro. Definitivamente, cuando hemos estado trabajando bajo un status quo, que para mí es muy importante recalcarlo permanentemente, el adulto hay cosas que no tiene claras. Por ejemplo, a veces se puede calificar desde el hígado o desde el corazón, ¿no? No desde la razón, sino dicen, a ver, no, es que yo me quiero mucho, 10. Aquí en México calificamos del 1 al 10, ¿no? O del 0 al 10. Entonces te dice 10. ¿Por qué? No, pues por 10. Me costó mucho. No, hombre, hubieras visto qué esfuerzo de levantarme a las 6 de la mañana para hacer esa tarea. Entonces 10. Entonces hay una sobreestimación, ¿no? O también hay personas que tú dices, oye, es que es buenísima esta persona, ¿eh?
y te dice, ¿sabes qué? Yo paso con 6, que es el mínimo aprobatorio aquí en Oaxaca, en México. Entonces, dice 6, oye, pero ¿cómo 6? Y yo veo que tienes muchísimo potencial, has hecho tantas cosas, y ¿cómo que 6, no? Es porque en ese momento a lo mejor está en una situación depresiva y no se valora, ¿no? Para evitar ambos extremos, lo que yo hago es reviso los contratos de aprendizaje de cada equipo y entonces ya digo, mira, a este equipo le tengo que pasar la rúbrica de esto y de aquello. Y se los hago llegar por correo, por WhatsApp, por lo que sea. Y entonces ellos ya tienen su rúbrica y saben que ese va a ser nuestro lenguaje en común. Nada de que vas a poner cosas menos, ni nada de que vas a poner cosas más. Ahí te dice cada descriptor de la rúbrica qué es cada cosa y ahí tienes que ubicarte, ¿no? Y aunque sea, quizá minimizamos ambos extremos, ¿no? Minimizamos la sobreestimación y minimizamos la subestimación también, ¿no? Entonces, el adulto, si trabajáramos andragógicamente, porque en una universidad en Venezuela, fundada por el doctor Félix Adam, que en paz descanse también, en esa universidad las personas los estudiantes llegaban con su contrato de aprendizaje ya hecho. Nada de que vamos a ver, miren, el contrato de aprendizaje se hace de esta manera, no, nada de eso. Ya llegaban, es como que el estudiante hiciera su planeación, ¿me explico? Entonces llegaba, profesor, aquí está mi contrato de aprendizaje. Imagínate, ¿no? Quiere decir que esa persona ya sabe que tiene que hacer un contrato de aprendizaje, ya sabe que también en su momento tiene que hacer un proceso de autoevaluación, bla, bla, bla. Por lo tanto, ya va formándose algo en él que se llama criticidad. Si tú haces algo, seguramente que al igual que yo, va a decir, mira, aquí hay un error, voy a corregirlo. Aquí hay otro error, voy a corregirlo, ¿no? O sea, porque vamos formando un criterio de criticidad hacia nuestros trabajos, de buscar que sean lo mejor posible para los demás, ¿no? En cambio, hay personas, sobre todo, por ejemplo, más jóvenes, que dirán, así déjalo, hombre, no, un error de ortografía, no hay problema, ¿no? En cambio, para nosotros pero seguramente, porque a mí me pasa, es imperdonable que vaya un trabajo mío con un error ortográfico, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es porque nuestro criterio se ha ido formando, ¿no? Entonces, si trabajáramos, no sé, al menos una cohorte o una generación, no sé cómo le llaman ustedes, de estudiantes desde que ingresan a la carrera hasta que terminan, y lo trabajáramos andragógicamente, te aseguro que a la mitad los estudiantes o los participantes para nosotros ya sabrían cómo hacer su proceso de autoevaluación, de coevaluación, ¿no? Y también hay una evaluación unidireccional por parte del facilitador. Del 100%, más o menos el 50 o 60% es para la autoevaluación. Y lo que resta es para los otros dos. Entonces quiere decir que vamos a poner que un 50% de tu autoevaluación, más un 25% si trabajaste en equipo, más un 25% de coevaluación, más 25% mío. Entonces quiere decir, estoy buscando algo, quiere decir que, por ejemplo, a ver si este objeto de aprendizaje que tengo aquí en pantalla, va a ser visto por tres perspectivas, la tuya, la de tu equipo y la mía, ¿no? Y entonces este producto lo que va a tener es 3 calificaciones, la tuya, la de tu equipo y la mía. Y aplicado por los porcentajes correspondientes, nos dan la calificación final de este producto, ¿ok? Entonces, creo que esos son cuentas claras, ¿no? Nada de que me saco un as de la manga y como los magos, y ahora voy a hacerles un examen sorpresa. Oye, ¿y de cuándo acá un examen sorpresa? Pues, o sea, explico, o sea, no puede haber nada que no esté en los contratos de aprendizaje, ¿no? Entonces, eso asegura el trabajo con el estudiante, con el participante, y él se siente convencido con el tiempo, se va a dar cuenta que va a estar convencido de que no fue plan con maña ni nada por el estilo, sino que fue transparente totalmente. Así es. Sí, muy bien. Bueno, yo invito a que las personas que nos están escuchando hagan suyo el conocimiento, y para quienes se desarrollan en esta línea de la docencia o de la formación,
de repente por aquí nos cuenten alguna experiencia de post conferencia o post en vivo y que nos digan de aquí en unos días, pues si es que aplicaron alguno de las cosas aquí conversadas y pues cómo les fue. Nosotros aquí lo vamos a estar leyendo y respondiendo comentarios. Para finalizar, les cuento que esta conferencia, este conversatorio, esta entrevista va a quedar grabada con la finalidad de llegar a muchísimas personas. Así que nos vas a ayudar un montón compartiendo esta entrevista. Tú que me estás viendo, me encantaría que me vean muchísimas más personas, que escuchen el mensaje que el doctor Flavio nos ha compartido el día de hoy. Y pues que en los comentarios nos comentes qué tal te fue con esto que aprendiste el día de hoy. Muchas, muchas gracias, Flavio, por estar aquí conmigo, por haber compartido, porque feliz de recibir todo este aprendizaje y contenta de luego contarte pues cómo me fue con lo aprendido. Vamos a hacer lo siguiente, Michelle, ¿no? Eso estaba fuera del guión. Y no vaya a pensar el público que esto ya es apalabrado. Sí, es algo sorpresa para ti. Es algo sorpresa para el público y para ti también, ¿no? ¿Qué te parece si hacemos unas charlas andragógicas a manera de taller de andragogía? Tú lo organizas, lo hacemos sin fines de lucro, obviamente, ¿no? Tú lo organizas y lo sacamos a través de tu organización y yo pongo el contenido. ¿Lo tomo? 20 horas, sin costo para nadie y todo el mundo, y difundimos, porque, o sea, ¿cuál es la intención? Pues seguir difundiendo la andragogía, ¿no? Entonces tú desde tu plataforma hacia tu público, lo que estamos compartiendo por Facebook, en este caso hacia nuestro público, pues podemos tener ya una posibilidad más formal de compartir andragógicamente con las personas interesadas, ¿no? Entonces, inicialmente no ponemos límite, ¿no? Pues, de eso sí que se registran, eso, para saber quiénes son, ¿no? Y pueden ser 50, 100 personas, los que se interesen. Todas ¿no? las que vengan, Todo Latinoamérica que venga, adelante, ¿no? Con todo gusto lo hacemos, ¿va? No que hable español, bienvenido sea. Ok, exacto. Ya luego sacamos un perfil en inglés. Vamos a hacer la traducción, o sea, es muy bien. Entonces, Flavio, gracias. Es un súper regalo para todos nosotros. Y antes de que te vayas, quiero comprometerlos a quienes quieran llevar en realidad este gran regalo que nos está dando el doctor Flavio. Bueno, yo le digo Flavio. Nos coloquen aquí en los comentarios, yo quiero. Si los estás viendo en diferido, coloques yo quiero para hacerte llegar la información en su debido momento. Yo me voy a coordinar de aquí con Flavio, día, hora, cuándo comenzamos, cuándo arrancamos, qué plataforma vamos a utilizar, porque hay que tomar las oportunidades que la vida nos da. No hay excusas, no que, es que yo lo escuché en una conferencia y nunca más supe de nada más de ese tema, por eso no lo aplico. Ya tienes la oportunidad, tómala, déjame en los comentarios si es que la quieres tomar y me pondré en contacto contigo para contar qué día estamos lanzando esta formación con Flavio. ¿Estamos de acuerdo? Todos estamos de acuerdo. Okay. Excelente. Muchas gracias, Flavio. Que tengas una gran noche. Cuídate. Igualmente. Buenas noches. Hasta luego.